hermanitos, la lectura bíblica la tenemos en Hechos 2, 1 y 2. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, mi apreciada hermana. El Señor me les siga bendiciendo. Una vez más, me alegra saludarles en esta hora, darles ese abrazo de bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos por la gracia del Señor en este santo sábado, en los lugares donde nos encontremos, podamos disfrutar de la presencia del Señor, podamos disfrutar en armonía con Él, podamos disfrutar en adoración a su nombre. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio, ¿verdad? Con esta serie, meditando en estos asuntos del Pentecostés, meditando en cada realidad, es una promesa, ¿verdad? El Pentecostés, pero que debe de ser una realidad en nuestra vida. Vamos a mirar, estamos estudiando cada secreto, cada detallito del Pentecostés. Así que les invito para que me acompañen en oración en esta mañana, mis amados, una vez más. Vamos a arrodillarnos. Vamos a arrodillarnos. Querido Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de reunirnos por esta plataforma para adorarte, para meditar, para reflexionar, para orar los unos por los otros. Ha llegado el momento, mi Señor amado, de seguir meditando, seguir estudiando en tu palabra, que en esta hora, mi Señor amado, podamos disfrutar de ella. En esta hora podamos contar con la bendición del Espíritu Santo, la bendición de la divina providencia. Toma el control de esta sala, del internet, de la señal, y que podamos gozarnos en el estudio de ella. Gracias, oh Padre bueno, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Quédate en medio nuestro, acompáñanos, guíanos, dirígenos. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mi querido grupo redimidos, el Señor me les siga bendiciendo. Qué bueno es poder disfrutar de la presencia del Señor y gozarnos en el estudio de su palabra. Vamos a seguir meditando entonces, vamos a seguir estudiando. Ya hemos visto cómo el Señor Jesucristo durante el tiempo, durante esos 40 días que estuvo con los discípulos, los apóstoles allí en el aposento alto, cómo los instruyó, cómo les enseñó nuevamente acerca de su obra aquí en la tierra, los beneficios de aceptar, ¿verdad? Esa obra majestuosa, esa obra solemne, cómo les recordó las profecías, anunciaban este magno evento. Y dentro de todo esto, dentro de la línea o dentro de las realidades, promesas, tal vez secretos no conocidos del día del Pentecostés, hay algunos detalles interesantes, como por ejemplo, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo decirle en un contexto humano? Como una línea o una cadena, ¿verdad? Una cadena de mando, por así decirlo, o una línea de mando dentro de este Pentecostés. Tenía, no llamarlo jerarquías, no, más bien como niveles o qué sé yo, una línea de mando, por así decirlo. Y vamos a comenzar con el Espíritu Santo que juega un papel muy importante dentro de esta maravillosa promesa que debe de ser una realidad en nuestra vida. Y quiero comenzar leyendo una cita, mis amados, amadas, querido grupo, familia. Quiero comenzar leyendo una cita, está por aquí, por acá la tengo, en cuanto a la personalidad
del Espíritu Santo. Permítame. Está aquí en Hechos de los Apóstoles. Sí, Hechos de los Apóstoles, página 42 y 43. Hechos de los Apóstoles, página 42 y 43 dice así. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres que tienen conceptos fantasiosos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios, que son demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Qué interesante, mis amados. Qué interesante esta cita. A veces sacamos unos conceptos tan extraños en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo. Y dice aquí la sierva del Señor que no podemos darle interpretación humana a este asunto, porque esos conceptos, esas posiciones que sacamos en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo hacen daño. Y no va a fortalecer nuestra vida, no va a fortalecer al pueblo del Señor, no va a fortalecer nuestro corazón. Dos citas más, o una más. Dos que están en el mismo libro. El Evangelismo, página 446 y página 447. Dice así. El Evangelismo, página 446 y página 447, dice así. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, miren, nótenlo cómo comienza la cita. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de esos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Esa es la línea de mando, mis amados, en este asunto del día del Pentecostés. ¿Verdad? Tres potencias, tres personas, ¿verdad? Vivientes, haciendo parte de este asunto tan trascendental. 447 del Evangelismo. Página 447. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Ahí se está refiriendo en un discurso a los alumnos del Colegio Abondal, manuscrito 66, y toma como referencia el Evangelismo, página 447. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Humanamente, resulta difícil concebir del Espíritu Santo como una persona por los símbolos que se usan para ilustrar su obra. Por ejemplo, la Escritura lo describe como paloma, como lluvia, como aceite, como viento, como fuego. Por eso los seres humanos y muchos llegan a la conclusión y llegan a pensar que el Espíritu Santo no es una persona, que el Espíritu Santo es una sustancia o una esencia que nos es infusa más bien que una persona que razona, que piensa, que ayuda, que guía,
que redarguye y enseña. ¿Qué podemos? Entonces surgen las siguientes preguntas. ¿Qué podemos conocer del Espíritu Santo? ¿Qué nos ha revelado la palabra del Señor? ¿Qué nos ha revelado Dios? Aunque humanamente yo no puedo entender qué es en su esencia, sí puedo saber tres cosas, sí podemos saber tres cosas. Primero, el Espíritu Santo es una persona. Segundo, podemos ver los frutos que producen la vida de los creyentes y podemos entender los dones que le concede a su iglesia, los dones que le concede a cada creyente. Ahora, mis amados, queridos, para que ustedes y yo podamos entender la obra del Espíritu Santo en todo este asunto, en nuestra vida, primero necesitamos entender la función original que Dios le dio a Adán allá en el jardín del Edén. Para que ustedes y yo podamos comprender la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos ustedes y yo primero entender la función original que Dios le dio a Adán. Acompáñenme con sus Biblias en el Salmo 8. Allí el Salmo 8, el salmista nos dice que Dios colocó a Adán, número uno, como rey, y la esfera del gobierno, número dos, la esfera del gobierno de Adán era ¿qué? ¿Era dónde? Era la tierra. ¿Está bien? Vamos a leer Salmos capítulo 8 y voy a leer el versículo 3 en adelante. Salmos 8, versículo 3 en adelante. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, mis amados. Aquí vemos entonces cuál era la función, ¿verdad? De Adán, ¿verdad? Esa función que Dios le dio a Adán y cómo Adán se iba a señorear sobre todo lo creado y su origen era y su gobierno era aquí la tierra. Según el apóstol Pablo, somos siervos de aquel a quien nosotros escogemos servir, a quien escogemos obedecer. Tristemente, Adán decidió servir, Adán decidió obedecer. ¿A quién? A Satanás. E inmediatamente Adán decide obedecer a Satanás, Adán se convierte en siervo, en súbdito de Satanás. Inmediatamente Adán cede su función, cede su posición y cede su territorio al enemigo. Acompáñenme en lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, ahí en Romanos. Vamos a leer Romanos, el capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La sierva del Señor, quiero compartir con ustedes esta cita que está por acá en Patriarcas y Profetas, página 53. La sierva del Señor, aquí en esta cita, explica cómo Adán perdió su función, cómo Adán perdió su posición,
cómo Adán perdió su territorio y cómo Cristo iba a recuperar eso. ¿Cómo lo iba a recuperar? Vean lo que dice Patriarcas y Profetas, página 53. Dice así: al ser creado, Adán recibió el señorío sobre la tierra, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Cuando el hombre llegó a ser cautivo de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esta manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Satanás reclamó lo que le pertenecía a Adán, ¿verdad? Adán escogió obedecer. Él declaró así: Dios, Adán decidió obedecerme. Adán escogió obedecerme a mí y no a ti. Por lo tanto, es mi siervo. Por lo tanto, es mi esclavo. Y lo mismo quiso hacer Satanás con el Señor Jesucristo. Lucas, el capítulo 4, ustedes lo pueden leer allí, en casita. A manera de referencia doy esta cita. Lucas, el capítulo 4, a partir del verso 5, tal vez, cuando el enemigo, el diablo, lo lleva a un monte, a Cristo Jesús, y le muestra todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dice el enemigo? ¿Qué le dice el diablo? A ti te daré toda esta potestad, a ti te daré todo este poder, a ti te daré toda esta gloria, a ti te daré todos estos reinos, porque a mí esos reinos se me han sido entregados. Y yo se lo quiero dar a quien se lo quiero dar y te lo quiero dar a ti. Pero si te postras y me adorares, todos estos reinos, todos estos poderes serán tuyos. Miren Satanás cómo se consideraba el dueño de todo y quería entregarle eso al Señor Jesucristo, pero si Cristo se postraba, y ustedes conocen la respuesta del Señor Jesucristo. Miren, mis amados, a fin de vencer a Satanás, Jesús tenía que enfrentarse al enemigo como lo hizo Adán allá en el Edén, en el Edén. Pero con grandes desventajas, con muchas desventajas. Debía vivir la vida perfecta que Dios nos exige y sufrir la muerte que nos corresponde. Miren las desventajas. Si quería vencer a Satanás, tenía que enfrentarse como el enemigo lo hizo con Adán, ahí en el Edén. Pero Cristo se enfrentó con grandes desventajas. Debía vivir la vida perfecta que Dios exige que nosotros vivamos y debía de sufrir la muerte que nos corresponde. De este modo, podría imputarnos o acreditarnos su vida y su muerte. ¿Qué hizo en la cruz? ¿Qué hizo en la cruz Jesucristo? Aparte de justificarnos, aparte de acreditarnos, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? En la cruz, ahí en el Gólgota, Jesús con la cruz echó fuera a Satanás como gobernante y representante del planeta. Cristo Jesús ahora se convierte en el rey que representa al planeta. Jesús es ahora el rey que representa el planeta. Acompáñenme allí con sus Biblias a lo que dice Juan, el capítulo 12, si no estoy mal, Juan, el capítulo 12, y voy a leer el versículo, Juan, el capítulo 12, el versículo 31. Miren lo que dice.
Juan 11:31, 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído que según la ley, el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y ahí comienza a explicar. Eh, Notemos lo que dice, mis amados, notemos lo que dicen mis queridas hermanas, familias, lo que dice el don profético en esta maravillosa cita con respecto a esto que acabo de leer. El deseo de toda la gente es página 706. Miren lo que dice. Deseo de toda la gente es página 706. Dice de la siguiente manera: Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó estandarte en las alturas eternas. Qué gozo entre los ángeles. En la victoria del Salvador, todo el cielo triunfó. Satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino. De hecho, Apocalipsis, el capítulo 12, y les acompaño, y les invito para que me acompañen con su Biblia. Apocalipsis, el capítulo 12, describe de una manera clara, ¿verdad?, el regocijo, y describe retrospectivamente el regocijo en el cielo cuando Cristo triunfó sobre Satanás en la cruz, pero también describe prospectivamente el odio que Satanás manifiesta contra el pueblo de Cristo por haber perdido. Miren lo que dice Apocalipsis, el capítulo 12, y voy a leer a partir del verso 10. Acompáñenme, por favor. Vamos a leerlo juntos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 hasta el versículo 12. Dice así. Apocalipsis 12, 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí vemos claramente, ¿verdad? Vemos claramente que no pudo con el Señor Jesucristo, ¿verdad? No pudo realmente. Y entonces ahora ese odio se lanza contra el pueblo del Señor, se lanza contra aquellos que quieren servir al Señor, ¿verdad? Eh, Ahora, quiero comentar algo. En nuestro primer estudio, en la primera parte, en la introducción, en los primeros apuntes que tuvimos acerca del Pentecostés, vimos que hay un vínculo estrecho entre la victoria de Jesús en la cruz y el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y lo vimos a la luz del santuario. Y precisamente en el ceremonial del santuario vimos y estudiamos que el sacrificio era seguido por la señal de aceptación, que era el fuego, ¿verdad?, que caía sobre el sacrificio. Es decir, que el sacrificio de Jesús en la cruz, la señal de ese sacrificio de Cristo en la cruz, fue el derramamiento del Espíritu Santo.
fue el derramamiento del Espíritu Santo. Lo concedió el derecho, es decir, el sacrificio de Jesús en la cruz le concedió el derecho de derramar el Espíritu Santo ahí en el aposento alto. Vamos a tratar de analizar lo que ocurrió ese día, en el día del Pentecostés. ¿Qué pasó realmente ese día, mis amigos? ¿Qué pasó realmente ese día, el día del Pentecostés? Vamos a Hechos, el capítulo 2, y vamos a mirar allí los fenómenos claves, ¿verdad? Los fenómenos claves, Hechos capítulo 2, los fenómenos claves que ocurrieron allí ese día, porque ocurrieron unos fenómenos. Viento, fuego, porque hubo viento, hubo fuego, y como unas lenguas extrañas. Tres fenómenos interesantes, pero que son claves en este asunto. Vamos a analizar qué fue lo que ocurrió ese día y qué pasó realmente ese día. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Primer fenómeno, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Segundo fenómeno, como de fuego. Tercer fenómeno, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Qué interesante esto, mis amados. Ahora, es muy importante recalcar que el texto dice que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Les impartió, dice acá, estas lenguas. Les impartió el don de lenguas. ¿Cómo impartió el Espíritu Santo esas lenguas? ¿Cómo impartió el Espíritu Santo el don de lenguas? Para poder saber la respuesta a esta pregunta o para poder responder esta pregunta, tenemos que ir al principio. Miren lo bonito de todo esto, cómo el Señor y cómo la Biblia se enlaza y se explica solito. Tenemos que ir a Génesis, el capítulo 11, en donde comienza todo este asunto. Y se encuentra allí en Génesis 11, se encuentra la confusión del habla, la confusión de las lenguas ahí en la Torre de Babel. Génesis, el capítulo 11. Si queremos comprender, mis amados, si queremos comprender, querido grupo, cómo impartió Dios el don de lenguas, vamos a hacer un poco de historia. Vamos a devolvernos a Babel, que fue allí donde Dios por primera vez dio el don. Dio el don. Génesis, capítulo 11. Miren lo que dice. Génesis capítulo 11 dice de la siguiente manera. Y dijo Jehová, versículo 6. Y dijo Jehová, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues,
descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué dice el texto, mis amados? ¿Qué dice el texto? El texto me dice que Dios descendió y que Dios confundió las lenguas. Pero la pregunta es, ¿descendió Dios personalmente para hacerlo? ¿Mm? ¿Descendió Dios de manera personal para confundir las lenguas? Notemos qué interesante, mis amados, lo que dice la sierva del Señor en esta maravillosa cita de Historia de la Redención, página 75. Miren lo que dice, Historia de la Redención, página 75. ¿Descendió Dios personalmente para confundir las lenguas? Historia de la Redención, página 75, dice así. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles. Wow, qué interesante esto. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. Se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo. De manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. Qué interesante, ¿no? Cómo se comunicaban, lo alto que era. A medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, los ángeles confundieron sus lenguas y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. Qué interesante. Entonces, ¿descendió Dios mismo a confundir la lengua? No, aquí vemos que utilizó a los ángeles y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, la palabra del Señor en Hechos, el capítulo 2, vimos que mencionó otros 2 efectos o otros 2 fenómenos, el viento y el agua, el viento y el fuego. Y saben, mis amados, el viento y el fuego, escuchen muy bien, el viento y el fuego del Pentecostés tienen relación estrecha con la obra de los ángeles. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional, por aquí tengo esta cita, el Salmo 104. Miren la relación del viento y el fuego con la obra de los ángeles. Salmo 104 de la Nueva Versión Internacional, versículo 1 en adelante. Salmo 104, versículo 1 en adelante dice así. Alaba, alma mía, al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como un manto, extiendes los cielos como un velo. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento, haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. En la relación que hay entre el viento y el fuego con la obra de los ángeles. Surge la pregunta a este enigma, ¿verdad? ¿Quiénes son esos vientos y llamas de fuego que sirven como mensajeros y servidores de Dios? Notemos lo que dice Hebreos, el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Hebreos, el capítulo 1. Hebreos, el capítulo 1, el versículo 7. Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas
de fuego, llamas de fuego a sus servidores. Los versículos que acabamos de leer del Salmo 104 de la versión Nueva Internacional también nos dicen que las nubes son los carros de Dios. ¿Qué representan las nubes? Vamos a leer el Salmo 68. ¿Qué representan las nubes? Miren lo que dice el Salmo 68, mis amados. Vamos a leer los Salmo 68, el versículo 17. Salmo 68, el versículo 17 dice: los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿Qué representan las nubes? Los carros del Señor. Vienen ahí. Ahora notemos lo que dice el segundo libro de Reyes, un texto más. Segundo libro de Reyes, el capítulo 6. Y voy a leer el versículo 17 y 18. Y oró Eliseo diciendo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. La sierva del Señor, en el conflicto de los siglos, voy a leer esta cita. Acá en esta cita, la sierva del Señor describe el carro nebuloso que transportaba al cielo a los fieles de Dios en la segunda venida. Ese mismo carro nebuloso que nos transportará por la gracia del Señor, porque ahí tenemos que estar. Transporta a los fieles de Dios en su segunda venida. Conflicto de los siglos, página 703. Dice así: en cada lado del carro nebuloso hay alas, y debajo de ellas ruedas vivientes, y mientras el carro asciende, las ruedas gritan santo, y las alas al moverse gritan santo, y el cortejo de los ángeles exclama: santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y los redimidos exclaman: aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la Nueva Jerusalén. Ahora, un texto más, lo tengo aquí en Ezequiel, el capítulo 1, el versículo 12 al 14. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 1, versículo 12 al 14. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago. O sea que los seres celestiales movían las ruedas. Podríamos decir que son los ángeles, ¿verdad? Joyas de los testimonios. Miren esta cita bien interesante. Joyas de los testimonios. Tomo 2, página 350. Joyas de los testimonios, tomo 2, página 350, dice así: había ruedas dentro de las ruedas, en un arreglo tan complicado que a primera vista le parecía a Ezequiel que era todo confuso, pero cuando se movían era con hermosa precisión y en perfecta armonía. Los seres celestiales estaban moviendo esas ruedas. Aquí, mis amadas, en esta cita, los seres celestiales mueven las ruedas, pero más abajo dice que es el Espíritu Santo. Y voy a leer otra cita allí mismo, en Joyas de los Testimonios. Más abajito de esta cita dice que es el Espíritu Santo. Y por encima de todo, sigue diciendo la cita,
y por encima de todo, sobre el glorioso trono de zafiro, estaba el Eterno, mientras que rodeaba el trono el arco iris, emblema de gracia y amor. Y aquí viene la cita que menciona que el Espíritu de Dios movía las ruedas. Página 350-351. Las complicadas ruedas que al profeta le parecían envueltas en confusión estaban bajo la dirección de una mano infinita. El Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas, sacaba armonía de la confusión de tal manera que todo el mundo estaba bajo su dominio. Miriadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden, a la orden del Espíritu Santo, contra el poder y la política de los hombres malos y reportar beneficio a sus fieles. Comentario bíblico adventista, tomo 4. Miren lo que dice, cómo la mano de Dios, aquí dice cómo la mano de Dios dirige las ruedas, y la mano de Dios es Espíritu Santo. Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1161, dice así. La vigilancia incansable de los mensajeros celestiales y su incesante ministerio en conexión con los habitantes de la tierra nos demuestra cómo es que la mano de Dios guía la rueda dentro de la rueda. Ahora, mis amados, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Hay una batalla decisiva y se estaba librando una batalla trascendental. Se estaba librando una batalla decisiva, pero no la final. Pero no la final. Cristo derrotó a Satanás en la cruz y le arrebató el reino. Sin embargo, a pesar de que la cruz fue esa batalla trascendental, fue esa batalla decisiva, no fue la batalla definitiva, no fue la batalla final. ¿Por qué? Porque esa batalla, esa guerra iba a continuar durante toda la era cristiana, culminando en la batalla, segunda etapa de la Armagedón al final del milenio. Porque Satanás, a pesar de haber perdido esa batalla inicial, esa batalla decisiva, a pesar de que perdió esa batalla en la cruz, Satanás no entregó su territorio y dominio así nada más. No lo entregó así nada más. Satanás iba a luchar para retener cada centímetro del dominio y territorio que legalmente perdió en la cruz. Por eso el Padre le dijo a su Hijo después de la ascensión que se sentara a su diestra hasta que pusiera a sus enemigos por estrado de sus pies. La batalla en el Getsemaní y la cruz fue una batalla decisiva, pero no fue la batalla final. La misión, mis amados, termino con esta parte. La misión de los que pertenecen al ejército de Cristo Jesús es anunciarle a los soldados del ejército de Satanás que él perdió en la cruz y que los que se queden en su ejército se perderán con él. Por eso debemos invitar a los integrantes del ejército enemigo a desertar para incorporarse al ejército de Dios. En el Antiguo Testamento, Jesús llevó adelante la batalla personalmente y por eso se menciona solo ocasionalmente al Espíritu Santo. No obstante, desde que Jesús asumió la naturaleza humana, el Espíritu Santo, quien representa a Jesús, sirve hoy día como comandante de las huestes celestiales. Sí, mis amados. Miren, hay un capítulo titulado en el libro
deseado de todas las gentes. Si no estoy mal, ese capítulo se titula Los primeros evangelistas. Allí la sierva del Señor escribió en cuanto a cómo el Espíritu Santo, por medio de los ángeles, dirigió la batalla de los apóstoles contra las fuerzas del mal. Claramente le delegó Jesús al Espíritu Santo la tarea de dirigir a los ejércitos celestiales. Quiero leer esa cita, deseado de todas las gentes, por aquí la tengo. Deseado de todas las gentes, página 318. Dice así: habrá que contender, deseado de todas las gentes, página 318. Habrá que contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Amén. Todos los seres celestiales están en este ejército y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante, primera persona que está presente en esa batalla. El capitán, persona número 2, de la hueste del Señor, persona número 3, para dirigir la batalla. En las filas, el Espíritu Santo, el representante del capitán, es Cristo Jesús, que es de la hueste del Señor. Dios baja a dirigir la batalla. Saben, mis amados, en el día del Pentecostés, toda la hueste celestial invadió el territorio que Satanás aún retenía con el fin de ayudar al ejército terrenal en su lucha, que Jesús, ¿verdad? En su lucha. Jesús tenía todo derecho de hacerlo, pues su muerte en la cruz le ganó el dominio y el territorio que Satanás le había usurpado a Adán. ¿Cuál es la preparación para las batallas? ¿Cómo es la preparación para las batallas? Mañana continuamos con este fascinante estudio. Realidades, promesas, secretos del Pentecostés. Dios me les bendiga, mis amados, querido grupo, familia, que por la gracia del Señor podamos apropiarnos de ese comandante, de ese capitán, ¿verdad? Que nos dirige en estas batallas. ¿Cómo prepararnos? Mañana vamos a mirar cómo debe de ser nuestra preparación en esas batallas para finalmente recibir la aceptación de ese triunfo, de esa batalla, ¿verdad? Que va a ser en el día del Pentecostés, cuando se ha derramado todo ese poder sobre nuestra vida y saldremos en ese triunfo a dar ese último mensaje de amonestación y miles, multitudes entregarán su corazón al Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, mi Señor amado, por tu amor. Gracias porque en esta cruenta batalla no estamos solos. Esas tres potencias del cielo están a nuestro lado batallando y ahí el Espíritu Santo luchando, manda sus ejércitos, los ángeles, para que nos hagan triunfar y quebranten, rompan cadenas, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, fieles, leales a ti. Tenemos la seguridad de que estás al control de esta tierra y de nuestra vida. Cúbrenos, Señor, con tu gracia y que por tu gracia y por tu amor podamos apropiarnos de tu perfecta justicia y batallar para salir triunfantes, Señor, y recibir de tu mano la corona de vida eterna. Quedamos en tu presencia en este santo día. Acompáñanos, guíanos, dirígenos y bendícenos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, mis amados, amadas, queridos familia, el Señor me les siga bendiciendo, el Señor me les acompañe.
Abracitos para todos y miles de bendiciones en este santo día.